ser voluntario es súper aburrido. Och så här, vi är så rädda för oss själva att vi får stora själva. Om vi får vara för oss själva, om så bara 2 kvällar. Så via e-mail och MSR med mobil eller hem så kan vi snacka lite skit, det var länge sen. Men inte mötas på riktigt. Hola, mi nombre es Tiziana, soy una chica italiana. Hola, yo me llamo Stephanie, soy francesa. Soy Ross Town. Me llamo Laura. Soy Mosen. Me llamo Paolo. Me llamo Valentina. Me llamo Muhammad Salani Luis. Yo me llamo Alicia. Me llamo Sergio. Yo soy de Moldavia, país de este de Europa. Tengo 24, casi 25 años. Tengo 25 años. Tengo 26 años. 24 años. Tengo 29 años. Here we go, you better listen. The PPP train riding on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and give me some Pick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations, we coming straight to your ear, no complications. As yalla, come on, give me some Digamos que lo que nos hemos enfocado nosotros aquí un poco es la educación no formal. Entonces, la educación no formal podríamos decir que es, yo la llamo la educación de la calle, ¿no? O sea, es la educación que tú aprendes haciendo actividades, no necesariamente en la calle, pero actividades que no son estrictamente como académicas, ¿no? O sea, aprendes cosas, pero en la calle, en una actividad, trabajando día a día con la gente. A partir de los 13 años se puede hacer un intercambio. La estancia es corta, vas con un grupo de amigos o conocidos y con monitor. Claro, al principio siempre es duro estar en un sitio donde no conoces a nadie y nadie te conoce, encima con otro idioma. Pero es curioso ver con qué rapidez nos acostumbramos. Se puede hablar de cómo el deporte o la música permite a los jóvenes de expresarse, de cómo podemos participar a nivel local, del mundo que queremos, de lo que pensamos, de lo que somos. Después de 2 semanas parece que tienes otra casa y otra vida, y eso es muy fuerte. Es decir, yo desde que tenía 16 años he estado participando en proyectos de intercambio. El primero fue después de la guerra de Bosnia, y en 3 fases pues fuimos a hacer un proyecto educativo para reconstruir escuelas, y a mí eso me cambió mucho la vida porque te das cuenta de otra realidad, te das cuenta de lo que es estar fuera, convivir a lo mejor con personas con las que antes no conocías, un idioma diferente, y todo esto, todo lo que te aporta te hace mucho más, más grande y mucho mejor persona. Entonces eso, como joven, poder tener la oportunidad de vivir eso es, bueno, yo creo que básico, y tendría que ser como una asignatura obligada, ¿no?, de todas las personas a esa edad, poder tener una experiencia de ese tipo y poder gozar de lo que significa visitar mundo y convivir, sobre todo empaparte de las otras culturas y lo que significa, lo que te puede dar.